Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema re interesante. Ya hemos hablado de implantes dentales, que es algo vital cuando uno lo necesita, obviamente. Pero hoy vamos a hablar de las dudas que uno puede tener sobre los implantes dentales, que son muchas, y vamos a tratar de dilucidar, de aclarar un poquito de estas dudas en el programa de hoy. Veamos por favor esta placa, señor director. El tratamiento de colocación de implantes dentales se realiza desde hace varias décadas y los buenos resultados respaldan la confiabilidad del procedimiento. A pesar de esto, hay dudas frecuentes que los pacientes plantean para confirmar la elección del tratamiento. Es importante recordar que debe ser llevado a cabo por un especialista en implantología oral para garantizar la realización correcta de la intervención. Y justamente por eso hemos invitado al programa de hoy a un profesional que es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos en donde no hay hueso disponible. Especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Estoy hablando del doctor César Blaires. Hola doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Un gusto tenerlo aquí y sobre todo para hablar de esto porque hay muchas dudas. La gente conoce cada vez más, hay más personas que acceden a los implantes por suerte, porque dejó de ser un tabú. Y no importa la edad de las personas, pueden ponerse los implantes y si tienen algún problemita se les soluciona. Eso aprendimos con usted en otros programas. Para eso, lógicamente, lo que siempre repito, hay que tener una formación especializada, o sea, hay que ser mínimo especialista, porque me llegan muchos casos de eso, no, es que yo tengo 60, 70 años, ya no tengo hueso, o tengo osteoporosis, entonces no va a funcionar, el hueso se va a reabsorber después de colocar los implantes. No tiene nada que ver. Claro. Doctor, ya que comenzamos con las dudas, de todo lo que estuvimos hablando en diferentes programas, yo no siendo odontóloga, me imagino que el mayor problema o la mayor adversidad que puede ocurrir a un odontólogo es cuando viene una persona, se quiere poner implantes y no tiene hueso necesario. Bueno, ¿es correcto o no? ¿O hay otras cosas peores que pueden pasar? No, eso sería lo peor, pero no es real. O sea, cuando le dicen a un paciente, no te puedo poner implante porque no tenés hueso, no es real. O sea, siempre hay mínimo 1 milímetro. Claro. Porque si no no tenemos cara, tendríamos perdida la concavidad. Claro, entonces sí. La expresión es incorrecta y no es cierta. Entonces si tenemos 1 milímetro, tenemos la opción de injerto en bloque, que siempre podemos. O sea, por eso dije antes, no hay ninguna situación médica o de anatomía o del paciente, de la mordida, que hoy en día se puede decir, por esto no te puedes poner implante, solamente como siempre hablamos, si no está con tratamiento de cáncer, claro, ahí no se puede colocar. Pero si un paciente está sano o está con tratamiento, por ejemplo, para la hipertensión o para la diabetes, o incluso tiene un tratamiento de anticoagulante, también se puede colocar implante. Todo eso son mitos y, como digo, es porque el profesional no está preparado. Por eso le parece un obstáculo insalvable que no lo es. Claro. Perfecto, bueno, y como siempre decimos, acudir a profesionales, y para saber quién es un profesional registrado hay que entrar en el Ministerio de Salud, hay que entrar en el círculo, en este caso de odontólogos, cada uno entra, está todo en internet y entonces ves si la persona, el profesional que vos vas a ir a consultar está ahí. Entonces si está, ya te vas tranquilo porque es un profesional reconocido y para figurar en eso hay que hacer cursos, otra vez, no solamente recibirse en la facultad, ¿verdad? Claro. Para ser especialista hay que hacer la especialidad. Por ejemplo, si se hace en Paraguay, pues hay diferentes universidades que están reconocidas por el CONES, por el ANEAES, y si no está reconocido, no va a poder pasar al círculo odontólogo, que es el que habilita, y después pasamos al registro de profesiones sanitarias, que es el que certifica después ya con el carnet. Claro. Entonces, todo ese proceso. En mi caso, que yo estudié fuera, pues primero hay que homologar el título de odontólogo, después hay que ir al CONES para homologar el título del máster o la especialización,
Después de ahí pasa al Ministerio de Educación con un registro QR y con todos esos documentos hay que ir al círculo de odontólogos y ellos otra vez tienen que dar la autorización de la especialización y volvemos otra vez al registro profesional. O sea, es un protocolo un poco largo, pero si uno quiere estar legal en el país, es la forma de trabajar y sobre todo para darle garantía al paciente que sepa que el profesional realmente cuenta con la titulación que dice que tiene. Ya, perfecto. Perfecto, súper claro. Bueno, qué egoísta, comencé con mi duda. Bueno, no importa, vamos a hacer un corte y a la vuelta vemos entonces las dudas frecuentes sobre implantes dentales. Ya volvemos. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaire, que es especialista en odontología, en implantes dentales y en todo lo que yo les estuve contando al inicio del programa. El programa de hoy es dudas frecuentes sobre implantes dentales, doctor. Entonces, ¿le parece si vemos el primer material? Vamos, por favor, con este primer material. ¿Cuándo es recomendable poner implantes dentales? La colocación de implantes es recomendable en pacientes que han perdido una o varias piezas dentales para reponerlas, recuperar sus funciones y detener la reabsorción ósea. En muchas ocasiones, los implantes pueden ponerse al momento de retirar una pieza dañada debido a caries, enfermedad periodontal u otros. Siempre que falta una pieza dental, lo ideal es colocar un implante, no colocar una prótesis removible, porque ya hemos hablado varias veces, produce reabsorción más rápida inclusive del hueso por el vaivén que da, que antes se pensaba que no influía o que inclusive era mejor, porque se colocaban las prótesis provisorias en los implantes, se colocaban prótesis removibles y se vio que reabsorbe todo el hueso, sobre todo el de fuera, y hacen fracasar inclusive un implante cuando se coloca una prótesis removible. Siempre que falta una pieza, lo ideal es el implante porque no tocamos los dientes adyacentes. Por ejemplo, si colocamos una prótesis fija, que sería el típico caso, aquí por ejemplo, que es lo que se hacía y se puede hacer, ¿no? Pero aquí por ejemplo tenemos, si falta aquí la pieza, ¿qué hacíamos antes? Y se puede seguir haciendo, tallar, desgastar el diente que está delante y el que está detrás, los dientes adyacentes a la pieza, pero ¿qué pasa? Estamos mutilando dos dientes sanos. Antes, cuando la implantología oral no existía, era lo mejor porque es fijo, pero ahora mismo esto hoy en día no está recomendado. Entonces, en vez de hacer esto, colocamos directamente el implante. Aquí, por ejemplo, tenemos una ausencia dental y lo que se ha hecho es colocar el implante. No tocamos los dientes adyacentes, preservamos el hueso, preservamos la papila, que sería la encía, y evitamos también la reabsorción, porque a medida que pase el tiempo, si dejamos esa pieza sin colocar, se va a perder más hueso del que naturalmente se perdería o se mantendría si colocamos un implante. Ya, perfecto, perfecto, súper claro. Tenemos más dudas, por supuesto. Vamos a ver este siguiente material. ¿Cómo se sujeta el implante dental en el hueso? Gracias a un proceso biológico conocido como osteointegración, el implante se une al hueso y queda fuertemente fijado a él. La osteointegración es un proceso que termina aproximadamente a partir del segundo mes tras su colocación. También es correcto, pero vamos a explicar lo que es realmente la osteointegración. Aquí tenemos un implante bifásico y aquí en la imagen tenemos un implante monofásico. ¿Qué quiere decir monofásico? Que lo que es el cuerpo y el pilar van en una sola pieza, y el bifásico, el cuerpo está separado del pilar y se une a su vez por un tornillo. Cuando usamos este tipo de implantes, que son los clásicos,
el bifásico, los implantes van roscados, es decir, tenemos que crear un lecho para que el implante enrosque en el lecho y después de que pasen mínimo 2 meses se complete el proceso de osteointegración. Es decir, el implante se enrosca en la colocación de la cirugía por la misma rosca, por un torque, o sea, por la fricción del hueso, pero no está terminado el proceso porque no se formó hueso alrededor. Se puede hacer lo que se llama una carga inmediata, que es colocar la prótesis inmediatamente, pero corremos el riesgo de que el proceso no se complete, se forma una fibrointegración, un tejido fibroso y fracasa el implante. Entonces, en el implante bifásico sí se produce una osteointegración, pero en el implante monofásico ya nosotros no buscamos una osteointegración. Por eso este implante a los 40 días ya se le puede colocar la prótesis. Esa es la gran diferencia. Claro. Este implante buscamos un anclaje bicortical. ¿Qué quiere decir eso? Pues con otro modelito vamos a mostrar. Tenemos la primera cortical, que es el hueso que se ve por fuera, y la segunda cortical es el hueso que no se ve, que está profundamente enterrado. Nosotros lo que queremos con el implante monofásico es que se ancle aquí, que también se ancla en el bifásico, pero se nos ancla a su vez en la segunda cortical, que es un hueso muy duro. Y con eso ya nosotros buscamos una impactación, ya no es una rosca literalmente. Por eso en el implante bifásico tenemos que usar varias fresas de diferente diámetro, y cuando hay poco hueso se pierde todo el hueso. Sin embargo, con este implante usamos una fresa de 1 milímetro, o sea, nada. Claro. Y con esos 1 milímetro creamos el lecho y colocamos el implante. Entonces hacemos una bicorticalización, una impactación, entonces ya no importa si se forma hueso o no, porque ya queda estable por las 2 corticales. Y aparte reducimos el tiempo de espera de la cicatrización, o sea, de la osteointegración, a 40 días. Es otra gran ventaja que tiene también. Claro. Por eso el sistema que nosotros usamos es este. Siempre usamos implantes monofásicos. Los bifásicos en casos muy particulares. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Usted se decidió, o sea, prefiere y lo hace usar el monofásico? Sí, desde hace 15 años que empezamos a usar el sistema. Es un sistema muy bueno porque, como digo, en el caso donde hay poco hueso, que es lo más normal, o hay poca anchura ósea, a veces hay altura, pero la anchura es de 1 milímetro. Entonces, antes que se hacía, se meseteaba con una fresa, se cortaba y digamos, el pico, que queda así, se cortaba y queda más anchura. Pero ¿qué pasa? Estamos mutilando también. Claro. Y a veces no hay tanta altura, a veces hay 6 milímetros, si quitamos 2 nos quedamos en 4. Claro. Ahora que tenemos que recurrir encima a un injerto. Sin embargo, con este sistema no. Si quedan pico, así en un triángulo, nosotros entramos en la parte de atrás y después enderezamos el implante. Cosa que con esto se puede mover. Claro, con esto es imposible hacer. Tendríamos que colocar el implante va a quedar muy torcido. Tenemos después de colocar un pilar con una angulación de hasta 40 grados, muy complicado. Después la zona del hueso queda irregular, no queda bien. Sin embargo, con el implante monofásico todos esos problemas se resuelven. ¿Es móvil? ¿Cómo es el tema del...? Esta parte que vemos arriba, la parte dorada, esa es la que se dobla. La que tiene la reentrancia. Y la parte de arriba es la que con un dispositivo y un sistema que trae el propio implante y que hay que manejar, nosotros inclinamos a un lado o al otro. Y esta parte es la doblable. Esta de aquí del medio. La del medio, sí. Pero es todo uno entero. Una sola pieza, con lo cual evitamos, como dijimos ya en otro programa, al ser un implante bifásico, que el otro sistema, el tornillo se puede aflojar y se pueden meter bacterias aquí en el medio. Esto es imposible, no hay espacio. Siempre las bacterias atacan a nivel microscópico, o sea, no se ven. Aquí puede haber. Entonces es importante que el tornillo esté bien apretado, que la carga sea correcta, que no haya sobrecarga, la fricción. O sea, un montón de factores que muchas veces, aunque seamos muy profesionales, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo hacerlo perfectamente. Aquí no. Aquí no, ya todas esas complicaciones que tenemos con los implantes bifásicos, aquí no existen. Entonces nos quitamos un montón de problemas que la práctica habitual se tienen con los bifásicos, con el monofásico no se tienen. Perfecto, perfectísimo. Bueno, vamos a hacer un cortecito. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado.
charlando con nuestro invitado, el doctor César Olaires. Nuestro tema de hoy, algunas dudas o las dudas más frecuentes sobre los implantes dentales. Porque, doctor, por más que hablemos nosotros de implantes dentales y sepamos y expliquemos todo, usted explica, nosotros mostramos, siempre hay como un miedito, como, pero ¿será que a mí me va a quedar bien? ¿Será que me va a doler, no me va a doler? ¿Y se me va a mover o no se me va a mover? Y no sé qué historia. O sea, siempre el paciente tiene esas dudas, ¿verdad? Ese es el gran problema con el que tenemos en el consultorio. Porque mucha gente me dice, no, yo te he visto en televisión, me gusta cómo explicaste, me gusta tu formación, pero como a mi amiga le hicieron y no le funcionó, claro, entonces a mí tampoco me va a funcionar. Sí, porque ya me dijeron que no va a funcionar. Y encima le dolió una barbaridad, la cara se le inflamó, se le puso negra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién te hizo ese tratamiento? Volvemos a lo mismo, un odontólogo general. Entonces, esa es la base. Que seguro que un especialista no hace eso. Claro. Porque para eso cada uno es especialista en su especialidad, por la redundancia. Un odontólogo general, igual que un médico general, lógicamente tiene que saber de su profesión. Pero en casos particulares y en casos complejos o de mediana complejidad para arriba, ya se le escapa. Puede tener conocimientos, pero uno, como siempre digo, tiene que estar preparado para las complicaciones, que son más frecuentes de lo que la gente piensa. Saber cómo reaccionar, no ponerse nervioso, porque es lo más importante, y saber cómo resolver y ver también el pronóstico a mediano o largo plazo, y a veces así todo, vuelve a aparecer otra complicación, saber cómo resolver. Pero nunca decir al paciente, es que vos no podés tener implante porque tu hueso rechazó el implante. Eso no existe, no está en la bibliografía eso de rechazo de titanio. Solo si el paciente es alérgico, y yo en 30 años de carrera no he conocido ni un alérgico realmente al titanio. Puede ser alérgico a otro tipo de metal, pero al titanio en concreto no, porque es biocompatible. Es un 0,0002, o sea, es rarísimo encontrar un paciente. Entonces, eso es lo fundamental. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con una paciente que se quiere hacer tratamiento, pero le da miedo por todo eso que estamos hablando. Bueno, y me dice, es que mi hija dice que no, porque leyó, no habrá leído, pero bueno, o se lo habrá escuchado, que es que una señora se puso en Brasil y se murió de cáncer bucal por un implante. Imposible. No existe eso, o sea, en la bibliografía. ¿Qué es lo que habrá pasado? Seguramente la señora se puso un implante y ya tenía el cáncer, y fue además a los 2 años. El cáncer puede tener tiene una evolución muchas veces muy lenta. Y si no se hace un diagnóstico previo o no hay sintomatología, pasa totalmente desapercibido hasta para un odontólogo. ¿Qué pasó en ese caso? Pues seguramente pasó eso y ya le echan la culpa al implante. Pero es que no existe correlación directa entre un implante. Entonces, como le digo al paciente, es muy sencillo. Las prótesis de cadera de rodilla, ¿de qué son? De titanio. Entonces, no digo todos, pero un 20% de los pacientes se morirían de cáncer de rodilla o de cadera. Y no pasa. Entonces, hay que olvidar esa leyenda urbana, esos mitos, esas cosas que dicen los pacientes, o que escuchan muchas veces, y verla al profesional y ver qué te dice el profesional, y sobre todo, como yo le digo, tiene que dar garantía al profesional de su trabajo. Si el profesional no da garantía, aunque sea especialista, no haga el trabajo. Nosotros siempre damos garantía. Una vez que terminamos el tratamiento, le damos el alta, como ya he dicho en varios programas, y tiene 1 año más de garantía por cualquier complicación que pueda tener. Y eso está cubierto, no tiene que pagar nada. Generalmente no pasa nada, pero puede pasar porque estamos tratando con personas, no con la pared. Entonces, eso es lo que yo siempre al paciente le digo, no te preocupes, si pasa algo, está en tu garantía y se va a solucionar. No hay que desesperarse ni escuchar a la gente que te dice que eso ya vas a perder todos los implantes. No tiene por qué pasar, porque uno puede fracasarse un implante, 2, pero que te pongan 6 y los 6 fracasen. Es muy raro. Mala planificación, mal diagnóstico. Igual no eran los implantes adecuados para ese hueso, porque hay varios tipos de huesos. Todo eso hay que planificarlo previamente para evitar esas complicaciones, porque no es normal que pase eso. Perfecto, bueno, súper claro. Yo agrego nada más a todo lo que dijo el doctor, que siempre sea el profesional que sea el ramo de la medicina que sea, uno tiene que cerciorarse antes de ir, porque nuestro cuerpo, nuestra vida, son nuestros dientes, nuestra sonrisa, nuestros órganos. Tenemos que cerciorarnos de
a qué profesional vamos a ir, ¿verdad? No el que está de moda nomás, sino ver realmente si es especialista en lo que nos vamos a hacer, si tiene, qué títulos tiene, qué experiencia tiene, y lo más importante, que figure en la página del Ministerio de Salud y de la Asociación de Médicos de esa especialidad. Eso es lo importante, entonces ya nos vamos más tranquilos porque sabemos. Y un detallito más, que tenga el consultorio habilitado, que es lo primero. Lo primero, ver si su consultorio está habilitado, que también se ve en el registro profesional. Sí, claro. Si ya no está habilitado, ya tenemos un problema. Claro. A ver su título, a ver, o sea, hay que averiguar, como dijiste antes, es tu salud, es tu dinero, es tu cuerpo. Claro. O sea, no es simplemente como dijiste el que está de moda, no sé, que vea que realmente te cumple con toda la normativa vigente. Porque es tu cuerpo, es tu salud. Claro. Entonces, eso muchas veces la gente ni pregunta. Sí. No, es cierto, porque uno ya confía, confía que, bueno, si pone un consultorio y dice soy doctor, va a ser doctor. Pero hemos tenido casos de que no fue así. Entonces es mejor cerciorarse, nada más. Sí. Porque caraduras hay por la vida también. Entonces esperemos que no te toque ninguno, pero por las dudas nomás hay que averiguar. Bueno, vamos con este otro material, por favor. ¿Los implantes ayudarán a conservar los dientes naturales? La reabsorción alveolar tiene lugar, entre otras causas, debido a la pérdida de la raíz de los dientes. Los implantes sustituyen esas raíces naturales, ayudando a preservar los dientes adyacentes y, en función de la técnica quirúrgica, el hueso de soporte. Los dientes naturales y la salud oral en general se benefician con la colocación de implantes dentales. Totalmente de acuerdo. Aquí, por ejemplo, aquí es un modelo, pero no es real, porque si vemos aquí, falta esta pieza, debería de tener la pared de fuera mucho más hacia adentro por la pérdida de la pieza dental. Claro. Siempre que hay una pérdida de una pieza, la pared vestibular, la de fuera, es la que más sufre y es la que primero se suele reabsorber. Y si encima al hacer la extracción el odontólogo simplemente hizo la extracción y no previó la colocación de implantes, muchas veces se fractura, con lo cual se perdió toda la tabla. Ahora el cuerpo es muy sabio, forma hueso, pero ya hay una depresión, una concavidad, entonces hemos perdido 3 milímetros o 4. Entonces, al colocar el implante, no es que vayamos a poder mover la pared vestibular y reposicionarla, claro, que también hay una técnica para hacer en casos muy complejos, pero lo que sí hacemos es que vuelva a tener no recirculación sanguínea, porque no hay un ligamento periodontal, pero sí que se mantenga, se preserve el hueso. Aquí por ejemplo está un implante y ese hueso se mantenga en la posición en la que está y no siga su proceso de reabsorción natural. Porque a medida que pasa el tiempo va a perder más hueso al no tener la pieza con vascularización, y el implante, aunque no tenga ligamento ni vascularización, sí preserva el hueso, lo que no hace que se extienda. Ya si tenemos una pérdida de hueso muy grande, tendríamos que hacer un injerto en bloque, que es otra técnica, que sería, por ejemplo, que muchas veces le dicen te vamos a poner hueso, y le ponen esto, que es hueso en polvo particulado, que esto es para hacer una regeneración cuando hay un defecto vertical contenido, es decir, tenemos las paredes y ahora vamos a... Adentro. Exactamente. Voy a mostrarte el modelo que ya mostramos otras veces, pero viene muy bien para que se entienda. Esto es para donde ponemos hueso. Cuando hay un espacio grande y queremos rellenar ese espacio, porque naturalmente se va a formar con el coágulo, eso lo sabemos ya, antes pensábamos que no, pero si le colocamos hueso, rellenamos y aceleramos la formación de hueso. Pero si tenemos un defecto aquí de pared y colocamos eso, se pierde, se reabsorbe. Y en ese caso, ¿qué se tiene que hacer? Se puede colocar un injerto en bloque. El que es en bloque. Entonces ahí ya podemos colocar el injerto aquí con unas chinchetas, o colocarlo en forma vertical, colocamos el implante y después sí rellenamos. Hacemos la combinación de técnicas. Pero sería diferente el caso, ¿no? Entonces, siempre que coloquemos un implante, vamos a mantener el hueso totalmente. O sea, que está indicado, es lo que realmente está indicado. Perfecto. Vamos con el siguiente material. ¿Qué son los implantes de carga inmediata? Conocidos también como implantes en un día.
Ahorran a los pacientes meses de espera, ya que se coloca una corona provisional que será sustituida por la definitiva cuando se haya llevado a cabo la osteointegración. Ahí tenemos que hacer un punto, o sea, una diferenciación. Carga inmediata es cuando colocamos el implante y en máximo 48 horas, aunque ahora se ha alargado hasta una semana, le colocamos la prótesis definitiva. Eso es carga inmediata. Cuando hoy colocamos los implantes y en 24 horas o hasta una semana le colocamos una prótesis provisoria, que es lo que nosotros hacemos, sería provisionalización inmediata. Claro. Porque es un provisorio. Claro. Cuando hacemos carga inmediata, esa ya es la definitiva y no se va a tocar. ¿Cuál es el problema de hacer una carga inmediata así tan alegremente como en muchos lugares te ponen? Que los implantes pueden fracasar. O sea, aunque usemos los implantes monofásicos que en 40 días están listos, pueden fracasar. No hay ningún implante infalible. Es cierto que el porcentaje de un bifásico de 2-3%, un monofásico baja a un 1%, 0,5%, es inferior, pero no es infalible. Entonces nosotros, ¿qué preferimos hacer? Colocamos los implantes hoy y le tomamos una impresión, una medida, y a la semana le colocamos la prótesis provisoria fija cementada. Entonces digamos que el paciente está una semana sin prótesis y a la semana ya está con la parte estética cubierta y puede comer cosas blandas. Entonces ya cubrimos. ¿Para qué vamos a arriesgar colocando una prótesis definitiva? Más todavía si hemos hecho incisiones o hemos hecho una regeneración o hemos hecho un injerto, no tiene sentido, porque los puntos se pueden abrir, puede haber una dehiscencia, o sea, la sutura se abre por la presión de la prótesis, y nuestra cirugía, que era compleja, pues la hemos hecho mal, por preocuparnos por la estética. Entonces la estética en esos casos es lo último que tenemos que preocuparnos. Casos complejos a veces tienen que esperar 15 días o hasta un mes sin prótesis porque le hemos hecho injerto, una regeneración, le hemos puesto membrana. Todo eso ocupa un espacio que a la hora de suturar tenemos que estar muy seguros de que está bien cerrada la herida, porque si se mete alimento, se mete saliva, se puede provocar una infección en esa zona y no hemos hecho nada. Hemos perdido el tiempo y encima le estamos haciendo sufrir al paciente. Entonces cuando los pacientes me vienen con esto de la carga inmediata, yo quiero eso, eso es publicidad, está muy bien, pero estamos hablando de una cirugía y hay que saber muy bien cuándo merece la pena o en qué caso está realmente indicado, y en la mayoría de los casos no está indicado. Esa es la realidad. Bueno, perfecto, me gusta esa sinceridad. La sinceridad conserva la amistad. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Continuamos. Yo hago mis anotaciones porque siempre tengo preguntitas. Ahora vamos con este otro material, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de los implantes dentales frente a los puentes fijos? En un puente fijo, la prótesis van unidas a los dientes adyacentes, para lo cual se talla el esmalte de estos y se someten a cargas superiores a las que les corresponde durante la masticación. Los implantes se colocan sin afectar otras piezas dentales y permiten el reparto de la carga de los dientes al masticar, similar a la que proporciona un diente natural sano. Así es. Vamos a hacer una comparativa de un puente que ya hablamos antes, sobre dientes. Lo que dicen en la imagen, efectivamente, primero que hay que tallar los dientes para sustituir. Eso puede provocar, el ajuste tiene que ser perfecto. Ese es el puente. Es el puente normal. Muchas veces traen el puente así y aquí este puente está muy bien hecho, pero cuando yo hago mi prueba del algodón es esta. Si giro y se cae, el puente está mal. ¿Por qué? Porque nosotros ahí lo que se está pretendiendo es que el soporte sea el cemento, y el cemento es solamente para sellar.
Por eso muchas veces cuando colocan una funda, algo que se te cae repetidamente, el tallado, es decir, la forma que se le dio a los pilares es incorrecta. Tiene que ser con bastante retención, sin ser totalmente paralelo, porque si no, no entraría ni saldría. Pero tiene que tener una pequeña curvatura. O sea, parece lo que estoy diciendo, pero hay que tener ese detalle para que el puente de ajuste entre y no se mueva. Ay. Claro, se tiene que mover. Se tiene que mover. Ahí. Ajá. Así tiene que ser. Claro. Eso es lo correcto. Si baila o se cae, no está bien. Podemos compensar con el cemento, pero no está correcto. Bien, aquí tenemos varios problemas. Primero hemos desgastado los dientes. Después, con el tiempo, si la encía se retrae, se puede formar una carie en el cuello, que es muy habitual, que muchas veces la gente dice, no me ponga el cuello que tenga metal o quiero de circonio, pero normalmente lo que se ve negro no es en la funda, es el diente que se ha retraído y se oscurece. Entonces aquí tenemos los primeros problemas. Segundo, si colocamos un puente sobre implante, todos esos problemas no existen. Aquí, por ejemplo, colocamos lo mismo, tenemos 3 piezas faltantes, pero colocamos solamente 2 implantes. Esto sería monofásico, ve que no tiene unión, no tiene tornillo, y el sistema sería el mismo, se cementa. Nosotros usamos mucha prótesis cementada, porque hay cementada, atornillada y cemento atornillada, que es una combinación de las dos, con unas especificaciones muy técnicas, ya hablamos en otro programa. La diferencia principal es que la cementada sería igual que sobre un diente. Colocamos cemento y se ajusta y no hay que hacer más nada. Ya la atornillada, aparte de colocar, tiene que estar el tornillo pasante y se tiene que atornillar a su vez al pilar y la funda tiene que entrar ajustada. O sea, tenemos una serie de partes que tienen que encajar, con lo cual dificulta el ajuste, dificulta también que con el tiempo pueda aflojarse el tornillo. Por eso nosotros no usamos el monofásico, el bifásico, por eso. Aquí al cementar no tenemos ningún problema. Esto normalmente dura mínimo 10, 15 años o 20 sin problema. Genial. Y esa sería la ventaja. Siempre es mejor implante, cuando falta una pieza, sustituirla con un implante que tallar un diente y colocar. Claro, porque para poner el puente hay que tallar, hay que gastar los dientes que están bien. Hay veces que te ponen, cuando te falta un diente, te tallan uno solo, sería lo que se llama un puente en bandera, porque está en el aire, pero al final hace movimiento lateral, provoca caries, o sea, tampoco. Pero estás dañando un diente sano para poner uno que falta. Exactamente. Entonces es mejor el implante. Es mejor siempre el implante. Perfecto. Bueno, seguimos. Otra duda, a ver. ¿Se pueden colocar implantes dentales si hay poco hueso? Hoy en día existen diversos procedimientos que permiten colocar implantes dentales en casos de poco hueso. La regeneración ósea o la elevación del seno maxilar son algunos de los métodos que ayudan a reunir las condiciones necesarias para colocar implantes dentales. Vamos a sacar los modelitos de las técnicas que han descrito, que esos son, primero, cuando tenemos poca anchura. Tenemos 2 opciones de falta de hueso: poca anchura, poca altura, o los dos, que es lo peor que puede haber. Casi siempre lo que tenemos suele ser poca anchura. Esta es una anchura límite de 1 milímetro o menos. Vemos perfectamente que si colocamos los implantes, quedan en el aire. El implante no se va a caer por la misma rosca, pero cuando le coloquemos la prótesis van a fracasar. Estos son los implantes que rechazó tu cuerpo. Este es el típico que rechazó tu cuerpo a los 6 meses, al año. Que no es que rechazó tu cuerpo. Está mal colocado, no está indicada la colocación. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos resolver de 2 formas. Podemos hacer un injerto, que puede ser un injerto lateral con chincheta, o un injerto vertical. En este caso, por ejemplo, ni uno ni el otro, porque vamos a usar otra técnica que sería una expansión. Ensanchamos el hueso. Aquí hacemos un corte en el hueso y con unos expansores, que son como unos destornilladores que vamos colocando, y se va girando, se va expandiendo el hueso y pasamos de 1 milímetro a 4 milímetros, que es lo ideal. Hasta 3, 2,5 también podemos, pero pasamos lo ideal. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Queda un espacio muy grande, los implantes donde van perfectos, pero donde tuvimos que expandir, como dijimos antes, hay mucho espacio. Ahí hacemos una regeneración ósea, que no un injerto, sino que colocamos
el hueso particulado y rellenamos aquí para acelerar la formación de hueso. Podemos colocar una membrana para proteger ese material, que nosotros cada vez ya no ponemos membrana porque está demostrado que no hace falta, solo en casos muy complejos que el hueso es muy malo. Esto sería una membrana de colágeno, que es una membrana real, no está ni abierta, viene así y se puede recortar y se hidrata con suero fisiológico y se puede modelar. ¿Para qué sirve la membrana? Muchas veces cuando por fuera se perdió la tabla y tiene un defecto muy grande, colocamos la membrana, nos sirve de tope y hacemos la regeneración y ahí sí funciona este hueso. Cuando hay un defecto óseo, un agujero o una concavidad como una ventana, si nosotros colocamos esto se va a perder porque no hay nada que le frene. Cuando colocamos la membrana, en esos casos, ahí sí podemos regenerar y colocar el implante en la misma sesión. Suturamos y entonces queda perfecto. Si no, simplemente hacer la regeneración ósea y suturar, también queda bien. Esta sería una opción que sería la expansión con regeneración ósea. Se me ha caído mi injerto. Sí. Después tenemos la elevación de seno. Bien, elevación de seno maxilar sería aquí en la zona del molar, más o menos en esta zona, que es donde muchas veces tampoco tenemos hueso. Donde siempre solemos tener hueso en la parte anterior, pero nosotros por cuestiones estéticas casi nunca ponemos ahí, porque si no el implante tiende a ser muy ancho, la prótesis tiende a ser muy ancha por detrás. Solamente lo hacemos, lo dejamos como última opción cuando fracasó todo lo que hicimos, injerto. Tenemos siempre, digamos, un comodín para dejarlo. Bien. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros colocamos el implante y no tenemos en cuenta la membrana que se ve aquí, ¿qué haríamos? Haríamos una perforación de la membrana sinusal, aquí un montón de bacterias, la mucosidad cuando estamos enfermos, en fin. ¿Y qué pasaría? Se nos contaminaría y también fracasaría el implante. Se empezaría a mover y muchas veces se puede producir una comunicación como un agujero aquí literalmente y por ahí sale la mucosidad. Entonces eso es porque la técnica está mal realizada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que elevar la membrana con unos osteótomos especiales y lo podemos hacer de dos formas. Por el mismo orificio, cuando hay hueso 3-4 milímetros lo podemos hacer, o si hay menos tenemos que abrir aquí, dejar la membrana, levantarla, que muchas veces se rompe, y colocamos el implante si se puede. Si vemos que no hay estabilidad, ahí sí regeneramos con el hueso y colocamos también la membrana de colágeno para proteger, para que esa mucosidad no interfiera en el bloque que se quiere formar con la regeneración. Y con eso tenemos un bloque para a los 6 meses hacer una reentrada y colocar el implante. Muchas veces no tenemos ni tocar aquí, hacemos directamente la reentrada por aquí. Eso sería un caso muy, muy, muy complejo. Normalmente casi nunca hacemos eso. Casi siempre colocamos el implante y regeneramos directamente por el orificio y no abrimos ventana. Son técnicas que tenemos como para opción, pero que nosotros casi ya no usamos porque hay técnicas mucho menos invasivas y que funcionan perfectamente también. Perfecto. Bueno, y veamos, este es el último material. Adelante. ¿Cómo se limpian los implantes dentales? Como en el caso de los dientes naturales, los implantes también necesitan un cuidado e higiene diarios. Es importante eliminar los restos de comida y placa bacteriana que se depositan entre el implante y la encía y que pueden dar lugar a una periimplantitis u otros problemas. El paciente debe llevar a cabo una rutina de cepillado diario, especialmente después de las comidas. También es recomendable usar hilo dental. Vamos a suponer que tenemos un puente de 3 piezas. Aquí sí podemos pasar hilo dental porque aquí en la parte anterior y posterior hay un pequeño espacio. Primero sería hilo dental, después cepillado, después irrigador y por último el enjuague. Ese sería el orden. Bien. Cuando tenemos un puente, tenemos una corona, que ahí también pasa una corona, podemos usar hilo dental. Pero si tenemos una rehabilitación, no hay donde meter el hilo dental. Entonces, una prótesis completa, no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cepillamos con el cepillo normal, hacemos masaje, siempre circular, tanto en diente como en prótesis o en implante, hacemos masajes circulares. Y ahora en la parte posterior
La parte anterior haríamos así y en la parte posterior en paralelo. Una vez que terminamos, si es este tipo de prótesis, tenemos que usar el irrigador. El irrigador es un aparato que ya hablamos en otro programa, que se le pone agua y echa agua y aire a presión y lo pasamos directamente por las encías. Tocamos la encía, no de lejos. Tocamos y hacemos así como un dibujito y vamos saliendo. Vamos para adelante, para atrás y así vamos recorriendo totalmente. Si en algún lado sangra, quiere decir que hay acumulación de bacterias, hay que repasar con el cepillo, no fuerte, pero sí repasar, y después volver a pasar el irrigador. Si eso se mantiene, hay que avisarle al odontólogo porque ahí hay una infección y puede haber un fracaso del implante. Quiere decir que aquí ya hay una mucositis, que es una inflamación de la encía que rodea el implante, y ya te está avisando que algo no está bien. Claro. Entonces, eso hay que tratar. Si seguimos dejando, ya puede ser una periodontitis, que decía antes, que ya es una pérdida de hueso, y eso es lo que tenemos que evitar. Claro. Perfecto. Bueno, lo importante de todo esto es que eso también aprendimos en los programas anteriores, que el implante se tiene que limpiar como si fuera un diente. Como si fuera un diente, natural. Como si fuera un diente. Si hay espacio, como dijimos, usamos hilo dental, y si no hay espacio, usamos cepillado, irrigador y enjuague. Pero no hay que pensar que como está en el hueso, eso ya es eterno, porque el problema que tenemos en la boca son las bacterias. Claro. Entonces esas bacterias siempre van a estar ahí y la única forma es controlar. Por eso nosotros también, cuando damos el alta al paciente, a los 6 meses es obligatorio que venga a hacerse una limpieza con ultrasonido, y si tuvo antecedentes que la encía estaba mal, un curetaje completo de encía se lo tiene que hacer. Y ahí valoramos también cómo está. Si el paciente se lava, si es cuidadoso, si está haciendo bien las cosas. Y entonces vemos, y después, si todo está bien, una vez al año la revisión, y tiene que hacerse su limpieza con su curetaje. Eso es algo de mantenimiento ya eterno. Sí. Porque si no... ¿Y la limpieza cada cuánto se tiene que hacer? La limpieza, si un paciente que no tiene implantes, por ejemplo, o que es propenso a formar sarro, cada 6 meses, en casos extremos 3 meses, y lo habitual una vez al año. Todo depende de la formación de sarro. Pero esos pacientes que tienen esa formación de sarro excesiva, muchas veces también influye la alimentación, influye los hábitos, toman poca agua, hay que aumentar también el consumo de agua. Y el cepillado muchas veces no es correcto. O sea, se hacen por fuera mucho y la parte interna no hacen nada. Después es cierto que hay 2 tipos de saliva, serosa y mucosa. La saliva mucosa hace que se tenga más propensión a formar sarro. Pero si nosotros con los medios mecánicos, el cepillado y el hilo o el irrigador, hacemos bien, normalmente no se forma tantísimo sarro. O sea que hay varios factores que influyen en la formación de sarro. No es directamente yo heredé o es que yo estoy así, sino que muchas veces el paciente tampoco hace todo lo que debería para mantener la boca bien. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta tenemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, en esta parte final del programa tenemos las consultas que ustedes escribieron a las redes sociales del Doctor en Casa, y el doctor Blaides va a estar respondiendo. Adelante, por favor. Si se pierde el diente que está junto al implante y no se reemplaza, ¿afectará al implante si se reabsorbe el hueso? A ver, no entendí muy bien la pregunta. Si se pierde el diente... El diente que está junto al implante. O sea, ya está colocado el implante y se pierde el diente adyacente. No tiene por qué, a menos que a la hora de esa pieza que se perdió, si tenía una infección muy grande, ahí sí puede influir. O sea, cuando nosotros vamos a colocar un implante y tenemos un diente adyacente que tiene una infección muy grande, ya sea periodontal o por una lesión del nervio, esa pieza hay que tratarla o extraerla, porque sí puede hacer fracasar el implante, porque eso comunica la infección o hace que se reabsorba el hueso. Pero acá dice si va a afectar al implante si se reabsorbe el hueso. Digo, o sea, ¿se queda mucho tiempo sin diente? No. Si se hace la extracción, vamos a suponer que se quitó el diente que estaba al lado. Primero se colocó el implante y el diente que está al lado estaba sano hasta que un día se decide extraer. Si se extrae correctamente, no tiene por qué tener ningún problema. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente consulta.
¿Los pacientes bruxistas con implantes dentales en toda la boca deben usar algún protector? Los pacientes bruxistas sin implantes también deben usar un protector. Claro. O sea, siempre, porque mínimo va a producir reabsorción de los dientes, o sea, desgaste de los dientes, reabsorción gingival, muchas veces afracción, que es una fractura en el cuello que no saben de dónde sale, se rompe justo el cuello, es porque hay un movimiento lateral aparte de apretar. O sea, el protector bucal siempre es necesario. Por eso cuando hacemos la ficha clínica preguntamos si aprieta o rechina los dientes. Si el paciente dice que sí, si él ya se da cuenta, vamos a mandar una placa de descarga sí o sí. Muchas veces el paciente no se da cuenta, pero en el examen nosotros vemos que sí, porque tiene desgastadas las cúspides. Eso puede hacer fracasar algún implante o producir una inflamación, una reabsorción. Si le colocamos la placa ya evitamos ese problema. En muchos casos, en el programa ya hablamos, en Paraguay hay muchísima gente con bruxismo o con apretamiento nocturno, con las personas apretadores. Entonces, en muchos casos estamos colocando, no sistemáticamente, pero en bastantes casos colocamos ya la placa de descarga porque vemos que hace falta casi siempre, porque hay dolores articulares, musculares, inclusive insomnio, y muchas veces por apretar. Y esa placa es la cosita transparente que se pone para dormir, ¿verdad? Exactamente, nosotros ponemos la parte inferior. Casi siempre colocan la superior, pero es más incómodo. Claro. Nosotros en la parte inferior, y con eso el paciente la nota muchísimo menos, es más cómoda. Genial. Bueno, doctor, estamos terminando el programa. Gracias por venir y, bueno, muchos éxitos y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.